En esta primera actividad integradora se comentarán sobre los temas vistos y aprendidos en este primer parcial. En este video se creará una exploración y explicación sobre todos los temas vistos. En algunos de estos temas son el concepto de derecho mercantil y su diferencia con el derecho civil, la evolución histórica del derecho mercantil, las fuentes del derecho mercantil, los actos de comercio, el concepto de la empresa y sus elementos. Durante todo este primer parcial se realizaron actividades en las que se fueron aplicando cada uno de los temas y así ir conociendo las características, palabras clave y elementos que conllevan al derecho mercantil. En este video se dividirá por partes uno de los temas para poder tener una mejor explicación de cada uno de los temas, asimismo su importancia y sus elementos claves. El primer tema será la definición de derecho mercantil, ya que como es la materia que estamos llevando, para mí es muy importante el tener la definición muy clara. Y se tomará por segunda parte del tema 1 la diferencia entre el derecho mercantil y el derecho civil. La tercera será la evolución de la historia sobre el derecho mercantil. La cuarta, las fuentes de derecho. La quinta, sobre el concepto de la empresa y sus elementos. Adicionalmente, se incluirá información adicional y un video ilustrativo sobre el derecho mercantil. Y por último, una conclusión. En este primer tema se dará la definición del derecho mercantil. Primero que nada, el derecho mercantil es una rama de derecho privado que tiene como objetivo normar y acompañar las dinámicas de intercambio de bienes y servicios. En pocas palabras, es la que regula el ejercicio del comercio. Mi definición personal del derecho mercantil es el libre acto de comercio, ya sea local o internacional. Como parte del primer tema también era encontrar la diferencia entre derecho civil y derecho mercantil. El derecho mercantil también es conocido como derecho comercial. Es el derecho orientado a trabajar con el conjunto de normas de comercio. Se trata de un tipo de derecho profesional, individualista, progresivo e internacionalizado. En cambio, el derecho civil es la rama de derecho que regula todo aquello relacionado con la persona. Trata aspectos como la propiedad, los derechos, las nacionalidades, domicilio, responsabilidad civil, las obligaciones, familia, matrimonios, etc. Entonces, el derecho mercantil trata las relaciones privadas del hombre que van con la materia comercial. El derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general. Entonces, la diferencia de estos dos es que uno se adapta a las circunstancias actuales de la economía y los vínculos económicos entre las personas y las empresas. Ahora pasamos al segundo tema, que es la evolución histórica del derecho mercantil. Bueno, empezamos con el comercio en la Edad Antigua. Como todos sabemos, ahí más que todo se usaba el intercambio de bienes o servicios con origen, que es el trueque. En principio el intercambio era por consumo, pero con el paso del tiempo el trueque se hizo más complejo. El intercambio ya no solo era por satisfacer una necesidad básica, sino que además se podían obtener alguna ganancia. En la Edad Media, el feudalismo nació como un sistema político en el que el señor feudal garantizaba la seguridad de los siervos, pues los monarcas eran incapaces de proteger a los súbditos. El feudalismo se construyó como un sistema económico caracterizado por la producción para el autoconsumismo. El comercio en este periodo se convirtió en una actividad pujante que rebasó el derecho romano. Debido a la falta de marco jurídico adecuado para resolver los conflictos derivados del ejercicio del comercio, los comerciantes medievales se organizaron en gremios de acuerdo a su industria. Estos dictaban sus estatutos teniendo como base el uso de las actividades que regían y se instruyeron tribunales que aplicaban dichos estatutos. La evolución del derecho mercantil se dividió en dos, en la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. En la Edad Moderna tenemos el Renacimiento y la influencia de la Ilustración del derecho mercantil.
En el Renacimiento, una vez que se consolidó, los estatutos fueron reemplazados por las leyes expedidas por los soberanos. Las leyes expedidas por los monarcas fueron resultado de las prácticas comerciales que se habían desarrollado con autoridad. Los cambios en la regulación del derecho mercantil no solo obedecieron a los cambios sufridos en la realidad económica y política, sino que también en las ideas filosóficas del Renacimiento. En la Ilustración, los cambios sufridos por el derecho mercantil a partir del Renacimiento culminaron con esta. Este movimiento del pensamiento fue resultado de la revolución científica de la época. Durante este periodo, el derecho mercantil sufrió una transformación, pues se abandonó la idea del derecho mercantil como normas que rigen la clase social. El derecho mercantil se replanteó como un sistema de normas que regulan una actividad sin tomar en consideración la profesión de los sujetos que la realizan. Edad contemporánea. La revolución industrial y los efectos que tuvo en el derecho mercantil. La revolución industrial tuvo efectos en el derecho mercantil ya que implicó la sofisticación en la producción e intercambio de bienes y servicios. Con la finalidad de facilitar la regulación del comercio, se propuso la unificación del derecho privado para dejar a un lado la división entre derecho civil y derecho mercantil. En el siglo XX, el derecho mercantil experimentó cambios particularmente profundos. Se consolidó el capitalismo y el comunismo como sistemas económicos. Las ideas del comunismo tuvieron una gran influencia en el derecho mercantil para que se crearan normas de protección frente al comerciante, específicamente en lo que se refiere a la tutela del consumidor. La globalización modificó la interacción entre los países, dando como resultado la idea del Estado como miembro de una comunidad internacional, en la cual el Estado participa y compromete a través de tratados internacionales. A cada Estado le corresponde legislar sus propias leyes de comercio, pues para cumplir con los tratados es necesario adecuar la normatividad interna. La situación actual. Actualmente podemos afirmar que seguimos viviendo en una globalización, pero es necesario tomar en cuenta la crisis económica que se tuvo en el 2007. Ha dejado al descubierto una serie de deficiencias en la regulación actual de la actividad comercial. Por lo tanto, es indudable que el derecho mercantil sufrirá cambios, pero hasta el momento es imposible determinar qué rumbo tomará. Ahora pasamos al tercer tema, que son las fuentes del derecho mercantil. Las fuentes del derecho mercantil son el origen de una norma o disposición de comercio. Una norma es considerada de naturaleza comercial cuando tiene carácter de obligatoria dentro de un marco jurídico y regula las conductas en las que se desarrolla el derecho mercantil. La fuente del derecho comercial por excelencia es la legislación mercantil. Una ley puede considerar de naturaleza mercantil cuando el legislador le ha otorgado esa calidad y cuando la materia de la cual se trate se encuentre en esa categoría, en virtud de disposición de la materia de comercio. Legislación mercantiles son las fuentes de derecho mercantil que tenemos, que es el Código de Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Concursos Mercantiles, Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, Ley de Comercio Exterior, Ley de Instituciones de Comercio y Ley de Propiedad Industrial. Ahora hablaré del cuarto tema, que son los actos de comercio. Un acto de comercio es una figura jurídica que tiene como finalidad distinguir el campo de actuación del derecho mercantil con respecto al derecho civil. Este concepto se origina de la necesidad de distinguir casos concretos en razón de que los negocios jurídicos, contratos y obligaciones poseen estatutos jurídicos diferentes, ya sean derecho civil o derecho mercantil. Actualmente existen ordenamientos que poseen una legislación única de los actos, obligaciones y contratos, como el Código Civil Unitario de Suiza y el de Italia, que incluyen la reglamentación de las sociedades de capital y títulos de crédito, en la legislación común estableciendo un estatuto o régimen diferenciado solo para los comerciantes o empresarios. En la Ley de Comercio, en su artículo 47, considera los actos de comercio. En estas se incluyen 25 fracciones, entonces yo solamente mencionaré las primeras. La primera fracción: todas las adquisiciones, enajenaciones, alquileres verificados con propósito de especulación comercial de mantenimiento, artículos, muebles o mercaderías
en estado natural, sea después de trabajos o laborados. El segundo, las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. El tercero, las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. La cuarta, los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Y por último, el quinto, las empresas de abastecimiento y suministros. Ahora hablaré del quinto tema, que es la empresa y sus elementos. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, elementos materiales y de valores para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Sus elementos son establecimiento, que es el lugar donde tiene su asiento la empresa. La clientela y la fama mercantil. La clientela sería el conjunto indeterminado de personas individuales o jurídicas que mantienen relaciones de mercadeo con la empresa. La fama es el reconocimiento que las personas le tienen al establecimiento por las reglas, métodos y sistemas de organización que tenga. El nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento. Los contratos de arrendamiento. El arrendamiento de inmueble, la ubicación de ellos tiene importancia económica y se le asigna valor comercial. El mobiliario y la máquina, los contratos de trabajo, las mercaderías, los créditos y demás bienes van con valores similares. Como información adicional, hablaré sobre la historia del derecho mercantil en México. En la época prehispánica es difícil afirmar que el derecho mercantil existió como tal. En la época precolombiana, pues se trata de una concepción europea surgida en la Edad Media. Aún haciendo a un lado este hecho, conocemos tan poco del derecho precolombiano que no es posible identificar la regulación mercantil en esta época. En la época colonial, el derecho que rigió a la península ibérica también rigió en sus colonias en América. En consecuencia, los antecedentes legislativos del derecho mercantil en México se encuentran en la legislación castellana. La conquista implicó la destrucción no solo de objetos y edificios, sino de ideas y costumbres para ser reemplazados por la cultura europea. En México independiente, la división y desorganización que prevalecieron después de la independencia hicieron imposible que nuestro país contara con un marco jurídico estable. Debido a esta realidad, durante la mayor parte del siglo se siguieron aplicando las ordenanzas de la Biblia. En el siglo XIX fue hasta 1854, bajo el imperio de Antonio López de Santa Anna, que fue expedido el primer Código de Comercio mexicano, también conocido como el Código Lares. Para ese entonces México contaba con una forma de Estado centralista y este código se aplicaba a todo el territorio de la República. El Porfiriato. La Constitución de 1857 fue reformada para otorgarle al Poder Legislativo Federal la facultad expresa de legislar la materia de comercio. Para dar cumplimiento a dicha forma, en 1884, bajo el gobierno de Manuel González, fue expedido el segundo Código de Comercio. En 1889, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se expidió el tercer Código de Comercio, con vigencia a partir del 1 de enero de 1890. En la situación actual, el Código de Comercio de 1890 es el código vigente hasta nuestros días. Sin embargo, a través del tiempo se han ido derogando múltiples disposiciones debido a que ha sido necesario ampliar la regulación de algunos aspectos que ya contenía el código. Para concluir este video me gustaría expresar cómo yo veo el derecho mercantil que se puede aplicar en mi carrera. Bueno, como contador es muy importante el conocer todas las áreas en las que las otras personas o contribuyentes trabajan, y el comercio es una de las actividades más grandes que existe. Entonces, así, conociendo sobre el derecho mercantil, yo puedo aplicar mis conocimientos para poder brindar un buen servicio contable a los demás contribuyentes.